otra vez. Bueno, en la lección anterior hemos visto cuál era la definición de derivada y cómo se calculaba la función derivada, y por medio de la definición, que es un límite, como debéis de recordar. Pero ahora en esta lección vamos a ver cómo se calcula la derivada de una función, felizmente con unas reglas que existen para la derivada, que evidentemente no vamos a demostrar, pero que nos tenemos que saber, ¿de acuerdo? Y como os he dicho también al final de la anterior pizarra, donde se hablaba de la definición de derivada, también decíos que derivar es, todo el mundo que lo practica un poco es fácil. O sea que puede ser largo, según, claro, si me pone una función de aquí a Madrid, pues evidentemente será largo, pero no es complicado, ¿de acuerdo? Entonces, nada, pues ánimo ya por ello. Vamos a ver entonces. Bueno, ya hemos dicho que es lo que vamos a hacer. Y entonces, mira, tenemos que primero, hay unas reglas de derivación, que son estas 4, y no las podemos olvidar, ¿de acuerdo? Se han demostrado a partir de la definición de derivada, que es un límite, y entonces tenemos ahí que la primera, ya veis, le podemos poner, tampoco es necesario, pero si queréis, para hablar de ellas, mirad, esta es la primera, que es la derivada de la suma o de la resta. ¿Qué nos dice aquí? Que si y, ya veis, es f de x más g de x o f de x menos g de x, la derivada es la derivada de f más o menos la derivada de g. ¿Vale? Si es f más g, la derivada será f' más g'. Y si es f menos g, la derivada será f' menos g'. Vale. Después, segundo, si y es el producto de dos funciones, como veis aquí, f de x por g de x. Entonces, aprendemos la regla, que ahora digo, que al principio parece algo, pero que enseguida no la aprendemos. La regla nos dice que si y es igual al producto de dos funciones, la derivada es la derivada de la primera, f', por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, como veis. ¿De acuerdo? Pues, tercera, la de la división, ya veis. Si y es igual a f entre g, pues la derivada se calcula por medio de esta regla. Es otro quebrado, como veis, otra fracción, en donde abajo es el denominador al cuadrado. No, directamente, no se deriva ni nada, sino simplemente el denominador al cuadrado. Y arriba es la derivada del numerador, f', ya veis, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. ¿De acuerdo? Vale. Y esta, que parece la prima pobre, pero es bastante cómoda. Fijaos, cuando tengamos una constante por una función, pues la derivada es la constante por la derivada de la función. O sea, la constante se deja aparte, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, esto, si tenéis, por ejemplo, que y es igual a x cubo partido de 5, esto ponerlo como un quinto por x cubo, y entonces la derivada será un quinto por la derivada de x cubo, que ahora veremos cómo se calcula. Pero queremos decir esto, que esto no se deriva como cociente, se puede derivar como cociente, pero es mucho más fácil que la derivemos, como ya os digo, como una constante por una función. Y la constante la dejamos aparte, aquí y derivaríamos x cubo, ¿de acuerdo? Pero claro, efectivamente estas son las reglas de derivación, donde aparece f' y g', pero ¿cómo calculamos f' y g'? Claro, ¿cómo calculamos la derivada de x cubo? Por ejemplo, en este ejemplo que hemos hecho a Ángela María, con la tabla de las derivadas inmediatas, ¿vale? Que son estas. Y estas hay que aprendérselas, que tampoco se las aprende uno fácilmente, ¿eh? Ya veis, mirad, si y es igual a una constante, claro, pues la derivada vale 0. No os olvidéis de que la derivada lo que nos mide es el crecimiento de una función. Si la función es constante, evidentemente la derivada vale 0. Fijaos, si y es igual a x a la n, para todo n, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Ya veis? Pues la derivada es, ya veis, la n baja abajo por x a la n menos 1. Por ejemplo, si y es igual a x cubo, que nos ha salido antes, la derivada sería 3 baja abajo por x a la 2. En el ejemplo, en la pizarra que se ha dedicado a la definición de derivada, teníamos la derivada de x cuadrado, que hemos demostrado aplicando la definición que era 2x, pero ahora aplicando esta regla, como veis, también se ve de maravilla. El 2 baja abajo y la x elevado a una unidad menos, pues me queda 2 por x a la 1, que es 2x
que es lo que habíamos hecho antes como, ¿vale? Bueno, y análogamente, pues nada, os acordáis de todas las demás. Si es igual al seno, la derivada es el coseno. Si es el coseno, la derivada es el menos seno. Fijaos, si es igual, mirad, al logaritmo neperiano, en muchos libros, os aseguro que el logaritmo ln, yo tenderé a poner ln. Me parece que me han enseñado así, lo he hecho así siempre y estoy acostumbrado a hacerlo así. Pero os aseguro que en muchos libros de universidades, como es el logaritmo más importante, también se pone LOG. ¿Vale? ¿De acuerdo? Cuando se quiere hablar de otro logaritmo que no lo sea, que no sea el neperiano, se pone L sub A. Por ejemplo, si estamos en base 10, se pone logaritmo así, en base 10, ¿de acuerdo? Bueno, son convenios, pero aquí ya os decimos el convenio que vamos a seguir. Entonces, mirad, nada, que si es igual al logaritmo neperiano de X, su derivada es, ya veis, pues 1 partido de X, ¿de acuerdo? Y análogamente, pues nada, si el logaritmo de A, en base A, perdón, de X, la derivada es 1 partido de X también, pero por esta constante que es 1 partido del neperiano de A. Nada, la exponencial e a la x, su derivada es la misma, es la única, es una función cuya derivada es ella misma, pero si en vez de ser e a la x es a la x, pues sería también ella misma, pero por el logaritmo de A, ¿de acuerdo? Y aquí ya las derivadas de las tres inversas del seno, coseno y tangente, ¿vale? El arco seno, el arco coseno y el arco tangente, ¿de acuerdo? Que aquí las tenéis las tres, ¿de acuerdo? En esta tabla están todas las funciones elementales que nos van a aparecer. No tenemos que aprendernos más fórmulas. Os aseguro que hay libros que os dicen unas, para mí, tonterías. Os tratan a veces como idiotas. ¿Vale? O sea, hay libros que ya vais a ver que nos pondrían, por ejemplo, que si es igual al arco seno, pero ya no de x, sino de f de x, pues os pondrán que la derivada es, aprendés otro tocho de fórmula. 1 menos f al cuadrado de x por f' de x. Bueno, pues esto no hace falta que os lo aprendáis, porque esto es una regla general, que es la regla de la cadena, que vamos a utilizar en todas, ¿vale? Os aseguramos que no hace falta, ¿de acuerdo? O sea, que con estas que hemos dicho es más que suficiente. Y bueno, bien, si hacedme caso si queréis, eso tampoco para intentar amigos vamos a ser, Yo simplemente os digo que, vamos, o por lo menos así he pensado yo siempre, con el mínimo número de cosas de memoria mejor. Yo por lo menos la memoria nunca se me ha dado muy bien y entonces, vale, prefiero tener una idea y esa idea que me sirva para aplicarla tranquilamente y no tenerme que aprender de memoria 100.000 cosas, como en física, ¿vale? Venga, dice en esta tabla, bueno, bien, bueno, aquí me meto un poquillo eso. En ocasiones hemos dicho que no son necesarias ni en física ni en matemáticas tantas fórmulas, más bien al revés, las fórmulas fundamentales son pocas y pensamos que mal favor hacen al conocimiento, dado que muchas de ellas provienen de una misma idea que podemos entender perfectamente y que por lo tanto las hacen innecesarias. Bueno, pues no me he prohibido reprimir porque me pone a veces malo que os hagan y, bueno, aprender tanta formulilla cuando no es necesario. Claro, si es necesario, pues ¿qué se le va a hacer? Bueno, aquí tenemos varios ejemplos, mirad. Mirad, la de la raíz de x, esto es x a la 1/2, como sabéis. Entonces, no la hemos puesto aquí porque está aquí en esta forma, x a la n. Entonces, sabiendo esa, ya sabemos derivar cualquier raíz. Pero sí que os aconsejo que como la raíz cuadrada de x sale tantas veces, pues vamos a demostrar, mirad, aquí lo hemos puesto, que si es la raíz de x es igual a x a la 1/2, ¿vale? Y entonces ponemos la ley que vamos a utilizar, que es la segunda, que si y era igual a x a la n, la derivada era n por x a la n menos 1, eso vale para cualquier n, incluido que sea la n 1/2, como veis, y entonces nada, aplicando esa regla, abajo pongo el 1/2 y arriba x a la 1/2 menos 1. ¿Vale? Ya veis, baja abajo el exponente, n, y arriba n menos 1. Pero 1/2 menos 1 es menos 1/2. Pero x a la menos 1/2 es 1 partido de x a la 1/2. Y 1 partido de x a la 1/2 es 1 partido de la raíz de x. Con lo cual, multiplicado por 1/2, esta es la derivada de la raíz de x, que yo os aconsejo que os la aprendáis, ¿vale? Porque, ¿vale? Que podríamos haberle añadido a la tabla de derivadas elementales, pero como vemos, realmente es una función potencial. De todas formas, como sabéis muchas veces, conviene saberse la de memoria. Bueno, ya veis que me repito como la cebolla, pero bueno.
Vale, ahora aquí la derivada de la función raíz enésima de x. Hacemos lo mismo, ¿vale? Ya veis, pongo como x a la 1 partido de m, baja abajo el exponente y aquí x a la 1 menos, 1 partido de m menos 1. Hacemos la cuenta, ¿vale? Me queda 1 menos m entre m, ya veis, aquí, y esto ya se podría dejar así, pero lo hemos puesto como menos m menos 1 entre m. Entonces baja abajo y ¿qué es x a la m menos 1 entre m? Pues es la raíz enésima de x a la m menos 1. Y esta sería la derivada de la raíz enésima de x. Por ejemplo, si la m vale 2, efectivamente nos queda la anterior. Claro, nos quedaría 1 partido de 2 y por 1 partido de la raíz cuadrada de x a la 1, que es justamente la que hemos deducido, vamos a ver, cuando era la raíz cuadrada, ¿vale? Y aquí es lo que os dice, ¿vale? Bueno, bien. Entonces, si os la queréis aprender, pues bueno, ahí la tenéis. Yo la verdad es que, a mí sí que me la sé, porque la verdad es que a veces hay cosas que aunque no quieras te acuerdas, ¿vale? Pero, vale, bien. Y ahora ya, mirad, vamos a ver ya ejemplos. El ejemplo 3 dice, calcular la derivada de la función x cuadrado por el seno de x. Nada, esto es un producto. ¿Veis? Siempre pongo aquí un poquito al principio lo que vamos a hacer, ¿vale? Hemos puesto entre corchetes que si es igual a f por g, la derivada es f' por g más f por g'. Entonces, vale, pues si y es igual a x cuadrado por el seno de x, pues aplico primero aplicar siempre las reglas. La regla del producto, pues es derivada del primero, o sea, la derivada de x cuadrado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es la derivada del seno. Y ahora, una vez que he dicho lo que voy a hacer, lo hago en el siguiente paso. Digo, la derivada de x cuadrado a 2x, la derivada del seno, coseno, porque voy a la tabla y las tengo aquí, ¿vale? La derivada del seno es el coseno, como veis, y la derivada de x cuadrado, pues es 2x. Ya veis, es lo que os he dicho al principio. En cuanto hagáis unas cuantas, ya vais a ver que, ¿vale? Os lo va a parecer muy fácil. Bueno, aquí tenemos una división, ¿vale? Pues nada, la regla del cociente. Aplicamos la regla del cociente que nos dice que si y es igual a este quebrado, la derivada será arriba, la derivada del numerador, ya veis, la derivada de e a la x por el segundo sin derivar, más, o sea, perdón, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es la derivada del logaritmo. Y abajo el logaritmo al cuadrado. O sea, el denominador al cuadrado, que en este caso es logaritmo de x al cuadrado. Entonces ahora ya en la siguiente ya hacemos, vamos a ver, la derivada de a la x, ¿qué pone aquí? Pues voy a la tabla y me sale que es ella misma, ¿vale? Por el logaritmo de x, menos es e a la x en derivar por la derivada del logaritmo, que vamos a la tabla en neperiano y es 1 partido de x, esto. Y abajo, vale, muy bien. Y abajo el denominador al cuadrado, que es logaritmo de x al cuadrado, que se pone así, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, aquí ya, mirad, tenemos la derivada de igual al logaritmo en base séptima de x a la 9. No os parezca eso ahí, parece, joder, qué capullo, ¿qué me pone aquí? No, mirad, recomendamos fervientemente aplicar, si se puede, las propiedades de los logaritmos para simplificar la función antes de derivar. Y como veis, la raíz séptima de x a la 9 es x a la 7 novenos. Joder, ¿qué pasa? Pues que el logaritmo de x a la 7 novenos baja abajo y me queda esta función. Y ahora ya la derivada de esa función, el 7 novenos lo dejo aparte, como hemos dicho, si es una constante se deja aparte, por la derivada de la función, que es la derivada del logaritmo de x. Voy a la tabla y la derivada del logaritmo de x es 1 partido de x, ¿de acuerdo? Y ya veis de qué manera algo que parecía algo bastante complicado nos ha sido muy sencillo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, mira, esta lección esta pizarra la vamos a dejar aquí, porque pensamos que es bueno que reposéis esto, ¿vale? Antes de pasar a la regla de la cadena, ¿vale? Que es ya una función no elemental. ¿De acuerdo? Vale, pero preferimos eso, no apabullaros. Aquí ya hemos visto cómo se calculan las derivadas de funciones elementales y ahora, bueno, pues vamos a complicar en una segunda pizarra, ¿de acuerdo? Pero venga, pues hasta nada, repasar esto y enseguida vemos el siguiente paso, ¿de acuerdo? Venga, chao.